Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con ese código de motor tan frustrante a veces, el P2072. Seguro que a más de uno le suena. Es un código que puede despistar bastante, pero en el fondo tiene una lógica muy clara. Así que vamos al lío, vamos a desgranarlo. Probablemente este es el síntoma estrella. La escena es clásica. Una mañana de esas frías, se le da la llave y el motor parece que se lo piensa, tarda un montón en arrancar. Pues bien, esa es la señal de alarma más habitual del código P2072 y vamos a ver exactamente por qué pasa. Entonces, ¿qué nos está diciendo el coche con este código? Pues básicamente que el sistema que controla la mariposa del acelerador ha notado algo que le estorba. Pero ojo, lo importante aquí es que el sistema se está protegiendo, no es que el motor esté a punto de romperse, es un mecanismo de defensa, una precaución. Vale, para dar con la solución, lo primero es entender el problema a fondo. ¿Qué está pasando ahí dentro, bajo el capó, para que el arranque se haga tan pesado? Pues todo se reduce a una especie de ciclo de limpieza de hielo. A ver, lo que sucede es que el ordenador del coche, al notar esa posible obstrucción, se pone a abrir y cerrar la mariposa del acelerador varias veces. Quiere romper lo que sea que esté bloqueando el paso. Es como si el coche, en una mañana helada, intentara aclararse la garganta antes de ponerse a trabajar. Y claro, ese proceso extra es lo que hace que tarde más en arrancar. Y ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque la pregunta clave para un buen diagnóstico es: ¿el problema es hielo, como dice el código, o hay algo más haciéndose pasar por hielo? Vamos a ver los dos principales sospechosos. Tenemos dos candidatos. El primero es el más evidente, el hielo. Si hace un frío que pela, la humedad del aire se congela y ya está. Pero el segundo... el segundo es el culpable silencioso y es súper habitual, el aceite. Si el sistema de ventilación del cárter, el famoso PCV, no va fino, deja pasar vapores de aceite a la admisión. Ese aceite se condensa, se espesa y el ordenador lo confunde con hielo. En resumen, la lista de posibles culpables es esta. Puede ser hielo de verdad en la mariposa. Puede ser contaminación por aceite de un sistema PCV que está fallando. Puede ser simplemente que las condiciones de frío son extremas, o incluso que los sensores de temperatura del aire estén dando lecturas falsas y estén básicamente engañando al ordenador del coche. Muy bien, ya conocemos las posibles causas. Ahora vamos a la parte práctica, a la chicha. ¿Cómo encontramos al culpable exacto? Aquí tenemos una guía sencilla para saber qué es lo que está fallando realmente. El proceso, como se ve, es bastante lógico. Se empieza por lo más obvio, echar un vistazo. ¿Hay humedad? ¿Hay aceite pringoso? Acto seguido nos centramos en el sospechoso número 1, el sistema PCV. Después toca comprobar los sensores, y ya si se dispone de las herramientas, usar un escáner para ver en directo cómo reacciona el actuador. Una vez que tenemos el diagnóstico, toca arreglarlo. Pero un momento. Antes de eso, un consejo de oro de un profesional para no caer en el error más típico, uno que hace perder tiempo y sobre todo dinero. Y esta cita lo clava. El técnico Igor Kociar nos da la clave. Es un fallo de manual, irse de cabeza a limpiar la mariposa del acelerador y ya está, porque si no se arregla la causa de raíz, que muchísimas veces está en el sistema PCV, el problema volverá, seguro. Quiero insistir en esto porque es que es fundamental. Limpiar el aceite del cuerpo del acelerador es como secar una mancha de agua en el suelo sin cerrar el grifo que gotea. Es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que ir al origen del problema, y ese origen suele ser un sistema PCB que pide ayuda. Así que el plan de acción correcto es este. Primero, limpiar todo a conciencia. Segundo, y clave, revisar y muy probablemente cambiar la válvula PCB. Tercero, confirmar que los sensores miden bien. Y para terminar, se borra el código y se hacen varias pruebas en frío para asegurarse de que el problema ha desaparecido de verdad. Y llegamos a la pregunta final, la que todo el mundo se hace. ¿Hay que asustarse? ¿Es una emergencia? Vamos a ver qué tan grave es en realidad tener este código encendido. La buena noticia es que no es una emergencia de las que dejan el coche tirado en la cuneta. El coche va a arrancar y va a funcionar. Pero, y es un pero importante, el rendimiento no va a ser el ideal. Es una advertencia, una señal de que algo no va fino y que no deberíamos ignorar. Porque aunque no sea una emergencia, dejarlo pasar puede salir bastante más caro a la larga. Esa acumulación constante de aceite o de hielo puede acabar dañando componentes más caros, como el propio cuerpo de aceleración o los sensores. Atenderlo a tiempo es, sin duda, la decisión más inteligente y económica. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que un coche tarde en despertar en una mañana fría y salte el código P2072, la pregunta que hay que hacerse es esta. ¿Es solo una pequeña molestia o es la primera señal de un problema que necesita atención antes de que vaya a más? La respuesta, como hemos visto, está en mirar más allá del simple síntoma. Muchas gracias por habernos acompañado.